buenas noches, estimados doctores, colegas. En realidad, bienvenidos nuevamente. Hemos esperado el tiempo suficiente para los interesados. Realmente estoy gustoso de poder presentar a un colega de Tacna. No sé si estará el doctor Rodrigo Flores Palacios. En esta oportunidad, en el capítulo de investigación en cuidados críticos, vamos a dar inicio a la ponencia, ¿no? Quería presentar al doctor Rodrigo Flores Palacios. El doctor es médico intensivista del Hospital Daniel Alcides Carrión de Tacna, de Salud, maestro en investigación científica en innovación, investigador RENACID nivel 6, docente ordinario de medicina humana de la Universidad Bambasadre. El doctor Rodrigo Flores, para nosotros es un honor poder escucharlo y estar atentos a su exposición. No sé si todavía no puede contestar. Sí, aquí estoy. ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí, adelante. Sí, doctor. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bien, ¿no? Para mí es siempre un honor participar en la actividad científica de la sociedad. Particularmente yo pertenezco al capítulo de shock y monitoreo hemodinámico. Pero en esta ocasión vamos a compartir un poco de lo que es la investigación. Como agradezco la presentación, el título es Morbilidad materna extrema, pero la idea no es hacer una exposición académica, ¿no? Estoy seguro que todos los colegas intensivistas pues dominan esta parte académica, sino la idea es un poco explicar cómo surgió esta idea y cómo se concretó en un artículo científico, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que estamos reunidos aquí nos interesa eso, ¿no? Llegar a la publicación de un artículo científico, ¿no? Como por diferentes motivos. Sin más preámbulos, voy a iniciar. Este es el artículo científico que pudimos publicar, ¿no? Se llama Hipertensión sistólica, duración de la cesárea y visitas prenatales como predictores de morbilidad materna extrema en Perú. Como ustedes pueden ver, esta publicación se hizo en una revista indexada en Scopus, en Web of Science, que se llama International Health, y que pertenece al cuartil número 1 de su ranking correspondiente. En realidad esta es una revista del Reino Unido y está en inglés, pero de todas maneras nosotros como de habla hispana de este lado del continente podemos llegar a este tipo de revistas, ¿no? Y eso es un poco lo que vengo a compartirles, ¿no? La experiencia que he tenido en este proceso de publicación, ¿no? Desde la idea, ¿no? ¿Por qué surgió lo de morbilidad materna extrema? Es conocido para todas estas tablas, como ustedes pueden ver, el número de muertes maternas de los últimos 20 años. Si bien es cierto, ha habido un pequeño descenso o una tendencia al descenso, es importante estudiarla, ¿no? Recordemos que la mortalidad materna refleja deficiencias en el sistema de salud, factores socioeconómicos y acceso a los servicios de salud. Para el año 2023, que fue la época en la realización de la recolección de los datos de este estudio, se reportaron 262 muertes maternas. Entonces, es un número grave, ¿no? Es un número todavía inferior a lo de países desarrollados. Otra cosa importante que tomamos en cuenta para tener la idea de esta investigación fue pues que la mayoría de las causas de la muerte materna es hemorragia obstétrica. Vean que el año 2023 ocupa el 21,8%, seguido de los trastornos hipertensivos. Y el momento de fallecimiento de las pacientes es pues en el puerperio y después en el embarazo mayoritariamente, ¿no? Llegando hasta casi más de un 80%. Entonces, teniendo en mente eso, es importante que hagamos investigación sobre la mortalidad materna. Pero ¿cuál es el problema, no? El segundo problema que tenemos en nuestro país, ¿no? Que es la tasa de cesáreas. Si bien es cierto, aquí está Perú, ubicada casi en el centro, esto es hasta el 2017, países como República Dominicana, Chipre y Brasil, pues tienen prácticamente más de la mitad de sus partos son por cesárea. Digamos que el Perú se encuentra en el medio, ¿no? Tiene un promedio aproximadamente de 32% de partos por cesárea. Pero recordemos que el número promedio no refleja bien las desigualdades a nivel de todo nuestro territorio, ¿no? Este mapa es más ilustrativo, ¿no? Ustedes pueden ver que los partos por cesárea
del 22% los colores más claritos hasta el 54% los colores más oscuros, hay una tendencia que en la costa, incluyendo Tacna, donde me encuentro en este momento, incluyendo Lima, tienen un mayor porcentaje de partos por cesárea. Entonces, este número 32 en realidad está pues disminuido, no está dimensionado, ¿no? En las ciudades costeras, como Arequipa, la parte de Lima, Piura, quizá también Tacna, tienen más partos por cesárea. Entonces, ya dándole forma a la idea de investigación, ¿no? Es importante la mortalidad materna y hay muchos partos por cesárea. Entonces, la idea surgió de esta manera, ¿no? Tenemos una mujer gestante que va evolucionando su parto y normalmente debería tener pues el producto de la gestación en sus manos. ¿Qué sucede? Que viene o ocurre la muerte materna. Hemos visto en 260 casos en el año 2023. Pero 260 casos para todo el Perú va a representar pues un número muy pequeño, ¿no? Menos del 1%. Entonces, ustedes, para hacer investigación necesitamos que la prevalencia del problema pues tenga siquiera un valor del 10%. ¿no? Hablo en este caso de la mortalidad. ¿no? Es por eso que en el trabajo no estudiamos mortalidad materna, ¿no? Porque la prevalencia en realidad es muy baja. No podríamos hacer un análisis estadístico potente. Entonces, y entendiendo que en el puerperio sucede la mayoría de las muertes maternas y entendiendo que la mayoría de los partos son por cesáreas, pues la idea de investigación era estudiar qué factores durante el parto o durante el embarazo pueden hacer que este desenlace de muerte materna ocurra, ¿no? Y cómo se le llama a todas estas condiciones que la paciente experimenta sin llegar a morir, esa paciente obstétrica, esa paciente posoperada de una cesárea que ingresa a cuidados intensivos, pues se le denomina morbilidad materna extrema, ¿no? Es decir, es el extremo de la morbilidad materna, ¿no? Es el estadio más grave de la gestante, ¿no? o de la paciente que ha dado parto, ¿no? o que está en el puerperio. En el año 2009, la Organización Mundial de la Salud definió morbilidad materna extrema como aquella condición en la que la mujer casi muere, pero sobrevivió a una complicación grave que ocurrió durante el embarazo, parto o dentro de las 42 días posteriores al inicio al término de la gestación. Entonces, la idea se cae de madura, ¿no? Si la muerte materna es un desenlace muy tardío, ¿no? Es un desenlace nefasto para nuestra realidad, ¿no sería mejor estudiar la morbilidad materna extrema? ¿Qué factores, ya sean quirúrgicos o clínicos, intervienen, ¿no? o afectan este desenlace, ¿no? Entonces, de ahí nació la idea de investigación de estudiar morbilidad materna extrema. Entonces, formulamos nuestra pregunta de investigación y estoy seguro que la mayoría tiene muchas preguntas de investigación, pero hay que aterrizarlas así, en forma de preguntas, ¿no? y con algunos criterios, como por ejemplo la variable, la población, el lugar, la parte temporal, etcétera, ¿no? En este caso, nuestra pregunta para hacer este artículo de investigación fue: ¿qué factores clínicos y quirúrgicos predicen la morbilidad materna extrema en pacientes sometidas a cesáreas en un hospital público de referencia del sur del Perú durante los dos años posteriores a la pandemia? No hemos tomado datos de pandemia porque evidentemente va a haber un sesgo pues, de la mortalidad, ¿no? Probablemente algunas gestantes fallecieron por el COVID y no refleja la morbilidad o la mortalidad real. Nuevamente, ¿por qué pacientes sometidas a cesáreas? Y esto también es relevante, ¿no? Los pacientes que llegan a cuidados intensivos normalmente llegan post cesárea, ¿no? Y si llegan estando embarazadas, pues si están a término, optamos por que terminen el embarazo, ¿no? Por la vía más rápida, ¿no? Casi siempre la cesárea. Es inusual, no quiere decir que no sea relevante, pero es inusual que un parto, una paciente postparto, termine en cuidados intensivos. Puede pasar, ¿no? una atonía uterina, etcétera, ¿no? Pero es más frecuente que sometidas luego a una cesárea la paciente se complique. Es por eso que decidimos que nuestra población serían las pacientes sometidas a cesárea y nuestra variable dependiente sería nuestra morbilidad materna extrema. ¿Quién no ha tenido una paciente embarazada en la UCI, ¿no? o post cesárea en la UCI, ¿no? Todavía con su útero en proceso de involución, ¿no?
Ante esta pregunta de investigación, es relevante resaltar el papel del médico intensivista. La morbilidad materna extrema presenta un punto de inflexión entre la vida y la muerte, ¿no? Ya cuando la paciente falleció, ya no podemos hacer nada más que notificarlo, ¿no? Pero cuando la paciente está a punto de morir, es una condición que nosotros deberíamos estudiar y es lo que se abordó, ¿no? ¿Y dónde entra el intensivista? Pues nosotros constituimos el último eslabón de la respuesta asistencial. Los ginecólogos prácticamente nos vienen a tocar la puerta, esto seguro es común en todos, muy presurosos para que vayamos a evaluar a sus pacientes, que obviamente nos la llevemos a nuestro servicio, ¿no? Porque sencillamente ellos están sobrepasados por la complejidad del paciente, ¿no? Entonces, el intensivista es el responsable de revertir, contener la disfunción orgánica múltiple o secundaria, hemorragia, sepsis, preeclampsia o alguna complicación anestésica que la paciente haya acaecido, ¿no? Entonces, nosotros somos ese último eslabón, estamos justo en ese lugar para poder hacer también investigación, ¿no? Entonces, con la pregunta de investigación nos toca definir nuestras variables, ¿no? Este es un proceso muy personal, pero seguramente algunos lo han pasado de manera pues similar, ¿no? Pues al definir la variable dependiente, que es nuestra variable de resultado o de desenlace, la hemos definido como la morbilidad materna extrema, que ya acabo de explicar a qué se debe, y que esa definición fue hecha por la Organización Mundial de la Salud y fue adoptada por el Ministerio de Salud en su norma técnica de vigilancia epidemiológica en el año 2021. Entonces, la morbilidad materna extrema es, pues, nuevamente, ese proceso mórbido, ¿no?, donde la mujer casi muere, pero sobrevive, ¿no?, a un evento relacionado al embarazo, parto o puerperio, ¿no? Y la otra mitad de la moneda es la mujer que concluye su embarazo sin ninguna criterio de morbilidad materna extrema. ¿Y cuáles son los criterios de morbilidad materna extrema? Lo pongo nomás para que vean lo similar que es a los pacientes que manejamos, ¿no? Este cuadrito está sacado de la norma técnica, ¿no?, que acabo de mencionar, del Ministerio de Salud, y vean ustedes que hay 8 criterios, ¿no? Y son muy conocidos en cuidados intensivos. Vamos a mencionar solo uno para no cansarnos. Por ejemplo, el primero, ¿no? Si una mujer durante el embarazo, parto o puerperio presenta disfunción cardiovascular definida como shock o hipotensión severa con sistólica menos de 90 sin respuesta a fluidos, o sencillamente esté usando vasopresores, o haya hecho un paro y esté reanimada exitosamente, o tenga un lactato elevado más de 5, o que tenga un edema agudo de pulmón cardiogénico, se le considera disfunción cardiovascular y se le considera morbilidad materna extrema. Otros criterios, por ejemplo, recibir más de 5 unidades de sangre, o tener una ictericia con enzimas hepáticas más de 1000, o que le hayan hecho una esterectomía obstétrica por hemorragia incontrolable o ruptura uterina o atonía uterina, o simplemente haya ingresado a la unidad de cuidados intensivos por una causa obstétrica. Entonces son múltiples los criterios de morbilidad materna extrema, pero siempre que una paciente se complique va a caer en alguna de estas definiciones, ¿no?, que básicamente son disfunciones de órgano, cardiovascular, respiratorio, renal, hematológico, hepático, neurológico, uterino. Entonces, cualquier paciente en nuestro estudio que cumplió estos criterios se le consideró morbilidad materna extrema, ¿no?, y esa fue nuestra variable dependiente. Entonces, ya teniendo nuestra variable dependiente, nos queda definir cuáles van a ser nuestras variables independientes, ¿no? O sea, las variables que van a afectar este resultado, ¿no?, este desenlace. Entonces, ahí ya habíamos hecho una revisión de la literatura, ¿no?, para definir nuestras variables independientes. Cuando la variable dependiente no ha sido explorada o no ha sido ampliamente explorada, toca hacer una revisión profunda de la literatura para ver qué factores pueden afectar. Diferente hubiera sido si es que ya hubiera literatura específica de cuáles son las variables que afectan la morbilidad materna extrema. Entonces nos hubiéramos dedicado a hacer otro camino de investigación, probablemente haciendo un diagrama acíclico gráfico para probar alguna relación entre ellas. Pero, como no había, hemos hecho una extensa revisión de la literatura y hemos determinado de manera, digamos, ordenada que los factores se dividen prácticamente en dos, ¿no?, obstétricos
o sea, a los que se refieren al embarazo antes del parto, y como estamos trabajando sobre pacientes cesareadas, a los factores quirúrgicos, ¿no? Es decir, los perioperatorios, ya sea pre, intra o postoperatorio. Entonces, estos factores pueden cambiar, pueden variar la morbilidad materna extrema, ¿no? Como nuestra variable dependiente. Entonces, ahí los hemos enumerado, ¿no? Los obstétricos, la edad, la paridad, controles prenatales, intergenésico, hipertensión, diabetes, como los clínicos, las preoperatorias, cuánto de presión sistólica tenía, cuánto de plaquetas, cuánto de creatinina, ¿no? Antes de que se opere, ¿no? Durante el parto, durante la cesárea, qué anestesia le dieron, cuánto duró la cesárea, qué color salió el líquido amniótico, y las posoperatorias, hubo necesidad de oxitocina, qué dosis, cuánto fue la hemoglobina pre y posoperatoria, necesitó hierro endovenoso, necesitó unidades de sangre, y las características temporales, pues el tiempo que desde que ingresó al hospital hasta que se hizo la cesárea, el tiempo en el que estuvo desde la cesárea hasta el alta y todo el tiempo que permaneció en el hospital. Estas serían posoperatorias, pero hemos decidido llamarlas temporales. Entonces, luego de la revisión de la literatura, determinamos que estas eran nuestras variables independientes, ¿no? Entonces, ya establecimos una relación, ¿no? Las variables independientes van a afectar el resultado, es decir, la variable dependiente, que en este caso va a ser la movilidad materna extrema. Lo tercero que hay que hacer es definir un diseño, ¿no? ¿Qué diseño de investigación vamos a usar para este trabajo? Si bien es cierto, ya hemos definido nuestra población, que van a ser las pacientes cesareadas, hemos definido ya nuestra variable dependiente, que es la variable de movilidad materna extrema, y hemos definido luego una extensa revisión de la literatura, nuestras variables independientes. Ahora hay que hacer el diseño. ¿Qué diseño se nos ajusta mejor, ¿no? Yo he puesto en amarillo los diseños que más se usan en medicina, ¿no? Los ensayos clínicos, las cohortes, los diseños transversales y los casos sin controles. No es complicado establecer un diseño de investigación, ¿no? Hay que responder ciertas preguntas, ¿no? Por ejemplo, los investigadores van a planificar una intervención, nosotros vamos a intervenir en la movilidad materna extrema, vamos a probar alguna intervención, no. Entonces, si fuera así, sería un estudio experimental. Pero no, nosotros vamos simplemente a observar cómo se genera esta movilidad materna extrema, sin intervenir. Entonces se trata de un estudio observacional. Lo otro es, si vamos a hacer una sola variable, sería un estudio descriptivo, ¿no? El típico estudio de prevalencia de movilidad materna extrema, ¿no? Pero como nosotros tenemos varias variables y encima vamos a estudiar la relación entre ellas, entonces no sería un estudio descriptivo, sería un estudio analítico, ¿no? Y de los estudios analíticos, pues tenemos en función de la exposición y el desenlace, tres tipos de estudios, ¿no? El de cohortes, el transversal y el caso de control. El más sencillo de entender es el transversal, ¿no? En el que la exposición y el desenlace se miden al mismo tiempo. No corresponde a nuestro trabajo, ¿no? Porque nosotros vamos a buscar factores, inclusive de cuando estaba embarazada la paciente, antes de operarse, después de operarse, mientras se está operando, y luego vamos a ver si en su evolución hizo morbilidad materna extrema. Entonces, no corresponde el transversal, porque en el transversal tendríamos que medir las dos variables al mismo tiempo, ¿no? Esto sería otro tipo de estudio. Tampoco caso y control. En el caso y control tendríamos que buscar a las pacientes con movilidad materna extrema e ir hacia atrás para ver qué exposición tuvieron, ¿no? Tampoco hicimos esto, no porque no pudiéramos, ¿no? Sino que es un diseño, digamos, más cómodo y se acomoda mejor a estudios donde el desenlace es pequeño, ¿no? Por ejemplo, prevalencia de menos del 10%. Entonces ahí sí necesitaríamos hacer probablemente un caso y control, ¿no? Para poder buscarle un control y hacer una comparación. Entonces el estudio que más se nos acomodaba era el de cohortes, ¿no? Y le voy a explicar por qué, ¿no? Pretendemos medir qué factores, es decir, qué exposición tuvieron o predijeron la aparición de un desenlace, que en este caso fue la morbilidad materna extrema, ¿no? Entonces, primero vamos a tener a todas las pacientes que se hagan cesárea, ¿no? Y la vamos a seguir en el tiempo, ¿no? Vamos a seguirlas en el tiempo, vamos a ver qué exposiciones tuvieron, qué variables independientes se expusieron, y finalmente si terminaron haciendo el desenlace o no terminaron haciendo el desenlace. Entonces, como vamos a hablar primero la exposición y luego el desenlace, eso se llama
Eso se llama cohorte. En cambio, en el transversal, la exposición y el desenlace ocurren al mismo tiempo, y en el caso y control, primero es el desenlace y luego la exposición. Entonces, cuando hagan su diseño de investigación, siempre tienen que definir qué va primero, ¿no? La exposición o el desenlace. En función de eso, decidimos entre cohorte, transversal y caso y control. Entonces, lo que más se nos adecuaba era un estudio de cohorte. Pero ahora las cohortes hay de dos tipos, ¿no? La prospectiva y la retrospectiva, ¿no? La cohorte prospectiva es muy conocida, ¿no? Es el caso de acá arriba, ¿no? Ustedes pueden ver, vamos a hacer una exposición, ¿no? Digamos, a todas las pacientes cesariadas las vamos a seguir, digamos, por un periodo de 30 días. Y al finalizar los 30 días, aquí estoy acompañando a las pacientes, ¿no? Vamos a determinar quiénes hicieron movilidad materna extrema y quiénes no hicieron. ¿Cuál es el problema de esto, no? Que requiere, pues, mucho tiempo, ¿no? Pero recuerden, no va a ser 30 días, serán 30 días para una paciente, y luego para la segunda, y luego para la tercera. No todas ingresan al mismo tiempo, ¿no? Y a veces estos estudios de cohortes prospectivas no van a 30 días, van a 1 año, a 2 años. Entonces, nosotros los intensivistas casi siempre no tenemos tiempo, ¿no? Entonces, es complicado hacer un estudio de cohorte prospectiva. No digo que no se pueda, ¿no? Pero requeriría mucha logística, mucho tiempo de parte de nosotros. Entonces, la mayoría opta por hacer una cohorte retrospectiva, que fue nuestro caso, ¿no? Hicimos una cohorte retrospectiva y más o menos le explico así, ¿no? Las pacientes estaban todas post-cesárea, ¿no? Entonces, todas tuvieron el mismo basal, ¿no? Y luego, algunas de esas hicieron movilidad materna extrema, ¿no? Y yo estoy aquí, en el presente. Es decir, voy a buscar las historias clínicas de todas las pacientes cesareadas y voy a ver en el tiempo en qué momento hicieron movilidad materna extrema. Es decir, yo estoy en el presente. Voy a ir al pasado para hacer una revisión de historias clínicas, y cada historia clínica voy a hojear hoja por hoja la historia hasta el momento en el que haga movilidad materna extrema. Entonces, ya que voy a hacer un seguimiento, en realidad no quiero decir ficticio, pero digamos que no es un seguimiento como en la prospectiva, ¿no? Donde sí se evidencia un acompañamiento de la paciente. Este es un seguimiento, digamos, en el pasado, ¿no? Entonces, la paciente postcesárea la vamos a seguir en el tiempo y vamos a ver un grupo hará movilidad materna extrema y este grupo no, ¿no? Entonces, esa va a ser la diferencia, ¿no? Yo estoy en el presente. Entonces, esto es un estudio de cohortes y como fue hecho en el pasado, se llama cohorte retrospectiva. Y es así como definimos el diseño de nuestro trabajo, ¿no? Una vez hecho el diseño, hay que preguntarnos, ¿no? La cohorte nos puede ayudar en dos tipos de estudios. Los típicos factores de riesgo, donde vamos a hallar los riesgos relativos, o los tipos factores predictivos, donde vamos a hallar los hazard ratios, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿va a ser factores de riesgo para movilidad materna extrema o va a ser factores predictivos de movilidad materna extrema? Entonces, hay que definir cuál de los dos medidas de asociación vamos a utilizar, ¿no? Entonces, un pequeño cuadro comparativo, ambos son cohortes, pero en el riesgo relativo, ¿no? Tenemos que interpretarlo como la probabilidad de que ocurra un evento. En cambio, en el hazard ratio vamos a interpretarlo como la velocidad o el tiempo hasta que ocurra el evento. Y eso se adecua más a nuestro trabajo. Nuevamente, ¿no? Todas las pacientes no presentaron las exposiciones al mismo tiempo. Algunas tenían exposiciones en el embarazo, otras tenían exposición durante el parto, antes del parto, por cesárea obviamente, y postparto. Entonces, no todas tenían la misma probabilidad de ocurrencia del evento, sino más que eso, había un tiempo diferente de cada exposición hasta el evento. Entonces, si vamos a incluir una variable de tiempo, eso ya no es factor de riesgo, eso es factor predictivo. Y es ahí que nuestro trabajo, luego de haber definido el diseño, hacemos nuestro proyecto, ¿no? Que ya lo conocen, y nuestro proyecto fue enviado al Comité de Ética, ¿no? De Ética y Investigación de nuestro querido hospital,
Y vean que primero se llamó factores predictivos de morbilidad materna extrema en pacientes cesarianas en el servicio de gineco-obstetricia, nuestro querido hospital, en los 2 años, ¿no? Entonces, ya quedamos nuestro proyecto como factores predictivos, pero de manera general, ¿no? Recuerden que es un proyecto, ¿no? Ya cuando elaboramos y encontramos algunos factores importantes, como los que vieron, ¿no? Como la hipertensión sistólica, las visitas prenatales y el tiempo de cesárea, pues el título puede cambiar, ¿no? O sea, nosotros proyectamos una cosa, pero a la ejecución del artículo ya encontramos un título más llamativo, ¿no? Más que capture la interés del lector, ¿no? Entonces ya el título cambia, pero en el proyecto se llama factores predictivos de morbilidad materna extrema. Entonces nuestro comité de ética lo aprobó en el año 2024, ¿no? Y luego de obtener la aprobación de nuestro comité de ética, inicia pues nuestra recolección de datos. Entonces, vean ustedes cómo hemos caminado hasta aquí, ¿no? Hemos tenido una idea en base a la literatura, hemos definido variables, dependiente, independiente, teniendo un fundamento teórico sólido. Luego hemos definido el diseño más adecuado para nosotros, hemos armado nuestro proyecto, ¿no? Y luego el proyecto es enviado al comité de ética y el comité de ética nos aprobó, ¿no? Con la aprobación recién podemos empezar la recolección de datos de manera formal. En la recolección de datos, pues ustedes sabrán, los que trabajan en e-salud, es muy sencillo, ¿no? Revisamos los libros, los reports operatorios de todas las cesáreas del hospital y extrajimos una data, un marco referencial, ¿no? Un marco, una lista de DNIs, y empezamos a revisar historia por historia a ver quién hizo morbilidad materna extrema. Digo que es más sencillo porque no tenemos que pedir pues a un archivador que nos traiga las historias de mala gana, de 10 en 10. Aquí solo necesitamos una clave de acceso, obviamente de autorización del comité de ética y el DNI del paciente, ¿no? Y de ahí vamos sacando los datos. La recolección de datos recomiendo, ¿no? Por experiencia, hacerla en Excel. Si bien es cierto, a algunos les gusta imprimir fichas de recolección y palotear con lápiz, lapicero, y luego subirlo todo a una hoja de cálculo, yo les recomiendo recolectar directamente la información en una hoja de cálculo que sea Excel de preferencia. ¿Por qué Excel? En Excel es más fácil recolectar, solo requiere un USB para cargarlo, no es pesado. Permite la importación a casi cualquier software, ¿no? Nos ha permitido a nosotros trabajar en R, los gráficos, y en Stata el análisis estadístico, ¿no? Pero también se puede importar a Jamovi, a SPSS, por ejemplo, ¿no? Y podemos modificar la base a gusto, ¿no? No tenemos que regresar a las hojas, ¿no? Entonces Excel es muy versátil para la recolección de datos, ¿no? Entonces, esto es una forma de recolectar datos, ¿no? Colectamos la edad, el sexo, algunas variables, de manera, digamos, alfabética, de manera numérica, ¿no? Pero esto no nos va a servir para el análisis estadístico. Para el análisis estadístico necesitamos hacer curaduría de datos, ¿no? ¿Qué significa hacer la curaduría? Convertir esto que está acá, ¿no? Por ejemplo, acá hemos puesto más 2000, ¿no? O sea, porque no... Acá hemos puesto, esto es un estudio de anemia en pacientes renales, hemos puesto CBC permanente, fístula AB, ¿no? Fístula radial, fístula braquial, etcétera, ¿no? Entonces, no nos va a permitir hacer un análisis estadístico a las variables que sean letras, ¿no? Tiene que ser todo número. Entonces, curar los datos significa organizar, documentar, preservar y mantener los datos a lo largo del tiempo. Me refiero a que quede así, ¿no? Luego de hacer una limpieza y una curaduría de datos, los datos quedan, vean, todos numéricos. El que era tipo de acceso, por ejemplo, le hemos dado un código, ¿no? Los que eran CBC 1, los que eran fístula 2, los que eran Permancar 3 y así, ¿no? Todo se vuelve número, ¿no? Y en la hoja 2 del Excel hagan su diccionario, ¿no? Porque la memoria es frágil, ¿no? ¿Qué era 3? ¿Qué era 1? ¿Qué era 2? Entonces nos podemos perder. Entonces es importante hacer un diccionario. Luego, lo otro, ¿no? Si un dato no hay, déjenlo en blanco. Déjenlo en blanco, no se invente. Eso no es ético, ¿no? Si un dato no está, hay que dejarlo en blanco. Vean que hay varias formas de manejar los datos en blanco, ¿no? Se puede imputar los datos o se puede trabajar
con los datos que hay, ¿no? Siempre y cuando estos no excedan el 5% o mejor aún el 10% de la data, ¿no? Entonces vean que todo se volvió número, ¿no? Igual acá, ¿no? Este sí es de la base de morbilidad materna extrema. Todo se volvió números, ¿no? Y con todos números recién podemos trabajar nuestro análisis estadístico, ¿no? Vean que de los datos vacíos lo hemos dejado vacíos, ¿no? Ahí al final en la parte de los resultados les voy a comentar cómo manejamos los datos vacíos. Bien, en el análisis estadístico sí se requiere pues un nivel de profundidad de la estadística, sobre todo a nivel de regresión. Si bien es cierto, en pregrado aprendemos mucho de prevalencia, de porcentajes quizá, pero a nivel de publicación científica necesitamos saber por lo menos regresiones, ¿no? Que es vital, ¿no? Entonces, ¿por qué regresiones? Porque nos va a ayudar a cuantificar el efecto real de una asociación, sobre todo ajustando por los confusores. Entonces, las regresiones que normalmente se utilizan en medicina, tenemos la regresión lineal, la logística, la de Poisson y la de Cox. Cada modelo de regresión tiene un uso, ¿no? Por ejemplo, la lineal, donde nos va a arrojar coeficientes beta, nos sirve para evaluar el efecto de una variable X o una variable Y, siendo la Y numérica. Y obviamente la morbilidad materna extrema no es una variable numérica, ¿no? Una variable numérica me refiero, por ejemplo, al nivel de hemoglobina. Me refiero, por ejemplo, a los días de hospitalización, ¿no? A la cantidad de publicaciones científicas. A esa me refiero. Entonces, no va a regresión lineal. Regresión logística podría ser, porque mira, el resultado, la variable de resultado, tiene que ser binaria, de sí y de no. Se parece a la nuestra, ¿no? Morbilidad materna extrema, ¿no? Donde hay un resultado binario, ¿no? Sí tiene morbilidad materna, no tiene morbilidad. Puede ser, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué no utilizamos la logística. La de Poisson es importante cuando la variable dependiente es de un evento de conteo. ¿No? O sea, podría ser también. Y la última es la regresión de Cox, donde hay un riesgo de un evento en el tiempo. Esta nos sirve para hacer supervivencia, lo utilizan mucho en oncología, ¿no? Y para hacer predicciones. Vean que la medida de asociación va cambiando, ¿no? El odds ratio para la logística, la razón de prevalencia para el Poisson y los hazard ratio para la de Cox. Entonces, analicemos nuestro caso. Hemos dicho que vamos a hacer un análisis multivariado. Tenemos una variable dependiente y una variable independiente. Tenemos varias variables independientes, ¿no? Hemos enumerado muchas: la edad, el periodo intergenésico, los factores prenatales, la hemoglobina, los leucocitos, el tiempo de duración de la cesárea, etc. Y tenemos un resultado que es la morbilidad materna extrema. Pregunta, ¿no? ¿Todas las variables independientes tienen un mismo tiempo? ¿Todas actúan al mismo tiempo desde la exposición hacia el desenlace? Pues la pregunta se cae madura. No. Hemos dicho que algunas van a ser preoperatorias, posoperatorias, intraoperatorias. Entonces este modelo no se ajusta, ¿no? Cuando las variables tienen el mismo tiempo desde la exposición hacia el desenlace, nos convendría hacer probablemente una regresión logística o una regresión de Poisson, ¿no? Que son los típicos estudios transversales, ¿no? En los estudios transversales el tiempo no es una variable, simplemente todas han sido recopiladas al mismo tiempo. Pero nuestro modelo es más o menos así: hay una variable en el embarazo, hay una variable preoperatoria, intraoperatoria y otra variable postoperatoria. Hay diferentes tiempos de exposición. Entonces, como hay diferente tiempo hasta el evento, lo que nos conviene utilizar es una regresión de Cox. Es una regresión que más se ajusta porque nuestra variable no solamente son las variables independientes sobre la dependiente, sino también el tiempo de exposición hasta el evento. Recordemos que todos los tiempos de exposición no van a ser iguales, ¿no? Van a haber una diferencia. Entonces, la regresión de Cox nos ayuda a modelar esa variable tiempo-evento. Y la regresión de Cox tiene otra peculiaridad, ¿no? Muy interesante en investigación, ¿no? Que para ingresar al modelo de regresión no requiere un solo tipo de variable independiente. Puede ser numérica, puede ser ordinal, puede ser dicotómica nominal o puede ser politómica. Y esto es muy conveniente para nuestro trabajo, ¿no? Sobre todo en medicina intensiva, ¿no? Porque tenemos muchas variables, ¿no? Por ejemplo, la hemoglobina es una numérica, la ordinal podría ser
quizá los controles prenatales, ¿no? O quizá el grado de instrucción. Nominal dicotómica podría ser también, por ejemplo, la presión sistólica, no más de 140, menos de 140, o politómica, ¿no? Por ejemplo, el estado nutricional, ¿no? Sobrepeso, obesidad o normal, ¿no? Entonces, muchas variables pueden entrar a la regresión de Cox, gracias a que la regresión de Cox permite que las variables independientes puedan tener todas estas configuraciones. Entonces, ¿qué es la regresión de Cox? También se le conoce como modelo de riesgos proporcionales, ¿no? Es un modelo estadístico utilizado para el análisis de supervivencia que evalúa la relación entre variables independientes, clínicas, demográficas o biológicas y el tiempo hasta la ocurrencia de un evento, muerte, recaída, complicación, etc. En nuestro caso, morbilidad materna extrema. ¿Y cuál es la medida de asociación que nos va a entregar la regresión de Cox? El Hazard, ¿no? el Hazard Ratio, ¿no? Que representa la razón de tasas instantáneas de ocurrencia de un evento entre dos grupos ajustada por otras variables. Entonces, ¿cómo se interpreta el Hazard Ratio? Si el Hazard Ratio es 1, no hay diferencia en el riesgo a lo largo del tiempo. Si el Hazard Ratio es mayor de 1, el evento ocurre más rápido o con mayor frecuencia en el grupo expuesto, ¿no? Que es lo que vamos a llamarle predicción, ¿no? Y cuando el Hazard Ratio es menor a 1, el evento ocurre más lentamente o con menor frecuencia. Le llamamos efecto protector. O una predicción, digamos, negativa. Entonces, vean, por todo lo dicho, la regresión de Cox se nos acomodó mucho para nuestro trabajo, para nuestra idea de investigación. Bien, una vez terminado el análisis estadístico, ¿no? Con la regresión, obviamente hay más pasos, ¿no? Hemos hecho no solo regresión de Cox, hemos hecho un análisis primero descriptivo, bivariado y finalmente multivariado. Bien, al final recolectamos 264 pacientes. Otra recomendación ahí, ¿no? Cuando uno pretende apuntar a revistas de alto impacto, el número mágico usualmente es, pues, entre más de 500 es mejor. Pero más de 250, algunas revistas aceptan como esta. Menos de 100 participantes, pues es un estudio muy pequeño, ¿no? La potencia estadística para extrapolar nuestros resultados es muy baja. Entonces, recomendación, apuntar a 250 o 300 pacientes, en la medida de lo posible, ¿no? Para poder hacer una estadística, pues, más robusta, ¿no? Y poder tener resultados más acordes a la realidad. Entonces, de los 264 pacientes, el 18%, es decir, 49, sufrieron morbilidad materna extrema. Es decir, pacientes estuvieron a punto de morir, pero no murieron y fueron la mayoría, pues, con intervención de medicina intensiva. Y para mostrar los resultados, sobre todo los descriptivos, yo les recomiendo hacer gráficos, porque los descriptivos, digamos que la mayoría se los salta, son muy clásicos, ¿no? Pero con un gráfico es muy llamativo. En algunas revistas les interesan mucho los gráficos, ¿no? Sobre todo para hacer sus visual abstracts. Este gráfico fue hecho en R, se llama gráfico de barras apiladas. Solo para comentarles que los gráficos de barras apiladas nos muestran cómo se distribuyen varias categorías, ¿no? Acá tenemos dos categorías, ¿no? El criterio de morbilidad materna extrema y la etiología de la misma, ¿no? Y nos ayudan a ver en un solo golpe la distribución, las proporciones y sobre todo las comparaciones. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Acá, a simple vista, la etiología más frecuente de morbilidad materna extrema fueron los desórdenes hipertensivos, seguido de la hemorragia postparto, sepsis y shock. Vean que los desórdenes hipertensivos alcanzaron más o menos, ¿no? Un 33%, ¿no? De todos los casos de morbilidad materna extrema. Entonces vean que estamos viendo aquí el eje X. Ahora vamos a ver el eje Y, ¿no? Que es la otra categoría. ¿Cuál es el criterio de morbilidad materna extrema? Vamos con hemorragia postparto para cambiar. Vean que del 10% de morbilidad materna extrema correspondió a la hemorragia postparto. Y esa hemorragia postparto cumplió criterio de morbilidad materna extrema en un 70% porque hizo desorden hematológico y en un 30% porque hizo falla cardiovascular.
Entonces esa hemorragia probablemente hizo plaquetopenia o requerimiento de transfusiones, y esa hemorragia postparto probablemente hizo una hipotensión que requiera vasopresores o que no responda a fluidos. Entonces vean que las barras apiladas nos sirven para ver al mismo tiempo dos categorías de datos descriptivos. Entonces es muy interesante este tipo de gráficos que nos ayuda a entender, ¿no? A entender cómo se comportan estas variables al menos a este nivel preliminar, que es la parte descriptiva. La parte analítica la hicimos en Stata. En realidad RStudio es un software muy bueno para la parte gráfica. Para la parte analítica requiere muchos pasos para dar poca información. Ahí la fortaleza de Stata es que con pocos pasos nos da mucha información, al revés de R, ¿no? R con muchos pasos nos da poca información, entonces hay que estar metiendo mucho código para encontrar dato a dato. En cambio Stata, metemos poco código y nos da mucha información. Entonces esta tabla se llama tabla bivariada, ¿no? Donde acá tenemos acá arriba, no sé si lo pueden ver, lo voy a ampliar. Aquí tenemos la morbilidad materna extrema, 215 casos no la tuvieron y 49 sí la tuvieron. Para muestra un botón, acá vamos a comparar la edad. La mediana de la edad, la media de la edad de los que tuvieron morbilidad materna extrema fue 33 años y los que no tuvieron 32 años. Vean que esa diferencia no fue estadísticamente significativa. Vamos a uno más interesante, las visitas prenatales. Vean que las que no tuvieron morbilidad materna tuvieron 8 y las que sí tuvieron 7, es decir, tuvieron menos visitas prenatales. Y yendo del 5 hasta el 7, quiere decir que hay algunas que tuvieron menos de 6 visitas prenatales. Y esta diferencia estadísticamente sí fue significativa. Entonces las tablas bivariadas nos sirve para cuantificar la relación entre dos variables, ya sean numéricamente o categóricamente. ¿Cómo se construyen? Se colocan las variables independientes aquí y se colocan las variables dependientes acá, ¿no? Y hacemos la comparación y ponemos los valores de P. Para las comparaciones bivariadas, aquí podemos usar chi cuadrado o el test exacto de Fisher. Esto va a depender de los supuestos. Chi cuadrado utilizamos cuando ¿cómo se llama? Las celdas, ¿no? En una tabla de 2×2, ¿no? Cuando el 20% de los valores son menores a 5, entonces quiere decir que los datos son muy pequeños, ¿no? El chi cuadrado nos va a aumentar los resultados falsamente. Entonces, cuando el 20% de las casillas, más del 20% es menor a 5, es mejor usar el test exacto de Fisher. Y cuando no es así, nos conviene usar chi cuadrado. No es por eso que ustedes pueden ver, nuevamente lo voy a ampliar, discúlpenme, ustedes pueden ver, hay unas letritas al costado de cada valor de P, ¿no? La A significa una prueba estadística, la B otra, la C otra y así sucesivamente, ¿no? Esto estamos hablando chi cuadrado y Fisher para las variables categóricas. En el caso de que las variables sean numéricas, como la edad, las visitas prenatales, de repente la frecuencia cardíaca, ahí utilizamos otras pruebas para variables numéricas, como la Udemann-Whitney, que son para las variables no paramétricas, ¿no? O las que no tienen distribución normal, y la T-de-Student para aquellas variables que tienen distribución normal, ¿no? Entonces, de esta manera construimos nuestra tabla bivariada. Otra cosa importante de la tabla bivariada es que vamos recolectando aquellas relaciones que sí son significativas, ¿no? Entonces, tenemos todas esas que estoy subrayando de rojito, ¿no? Ustedes pueden ver esta, ¿no? Esta. Entonces todas estas subrayadas de rojito son significativas. Entonces todas estas del modelo bivariado van a pasar a un segundo modelo que se llama multivariado. Para el ingreso de estas variables a un modelo multivariado hemos considerado, ¿no?, el siguiente punto de corte, 0.20. Es decir, que aquella relación que tenga un valor de P menor de 0.20 ingresa a nuestro análisis multivariado, ¿no? Esta es la continuación de la otra tabla y aquí quería mostrarles esto que está acá abajo, ¿no?
¿Se acuerdan que les dije que había algunos valores que no había? Por ejemplo, mira, la letra D. ¿Dónde está la letra D? Está más arriba, ¿no? La letra D es la glucosa, ¿no? Y la creatinina, y la letra E era la glucosa. Quiere decir que no había glucosa registrada en 16 pacientes y no había creatinina registrada en 26 pacientes. No importa, ¿no? Si no hay registrado, no se rellena, ¿no? Se puede declarar al final de la tabla que simplemente no había el dato y no lo colocamos. Pero ¿de qué va a depender esto? De que esas variables no sean importantes para el análisis multivariado. Porque si esas variables son muy importantes para el análisis multivariado, tendríamos que utilizar una técnica estadística para imputar los datos, ¿no? La más común es utilizar la imputación de los datos a partir de la mediana, ¿no? Es decir, rellenar los espacios en blanco estadísticamente con la mediana o con la media de los datos, dependiendo de la distribución de los datos, ¿no? Entonces, eso se puede hacer, ¿no? Y lo otro es colocar el nombre de las abreviaciones, ¿no? En la parte final. Entonces, nuevamente, acá se colocan las independientes y aquí se coloca dependiente y se colocan las relaciones que resultaron significativas. Entonces, todas aquellas variables que resultaron significativas pasan a un modelo multivariado. Y no faltará quien esté pensando, me voy a adelantar, diciendo, doctor, ¿por qué está utilizando 0.20 para el bivariado? ¿No era 0.05? Entonces, aquí vamos a aclarar una cosita. Utilizamos 0.20 en el análisis bivariado porque en este punto no estamos buscando una asociación. Si el trabajo terminara aquí, sí, pues, ¿no? Pero como estamos planeando hacer un modelo multivariado, como un criterio de selección amplio de variables, entonces tenemos que ser un poco más amplios en el ingreso al modelo, ¿no? Es por eso que utilizamos 0.20, ¿no? Porque el objetivo de este paso no es mostrar asociaciones. En el análisis bivariado el objetivo es buscar aquellas variables relevantes que podrían revelar una verdadera influencia una vez ajustada por otras covariables o confusores. ¿Qué quiere decir? Que no perdamos datos, ¿no? No perdamos datos. Hay que ser de repente un poco menos rígido en el ingreso al modelo multivariado para poder capturar las verdaderas asociaciones. Es por eso que en este paso del bivariado hemos usado 0.20. Y bien, esta es la tabla definitiva, ¿no? Esta es la tabla del modelo multivariado de la regresión de Cox. Aquí están, miren, son poquitas variables, ¿no?, que ingresan al modelo. Tenemos un modelo de Cox crudo y un modelo de Cox ajustado, ¿no? Entonces, luego del ajuste, encontramos aquellas variables que tienen valor menor de 0.05, son las que son significativas, ¿no? Y solamente de todo resultaron 3, ¿no? El número de visitas prenatales, la presión sistólica más de 140 antes de la cirugía y el tiempo de duración de la cesárea, ¿no? Todas las demás no resultaban significativas. Entonces, la que tuvo mayor hazard fue la presión sistólica, 2.20. ¿Qué quiere decir? Que las pacientes que tenían hipertensión sistólica definida por una presión sistólica más de 140 tenían más probabilidad de tener morbilidad materna extrema. Entonces, atentos con esa paciente que tiene una sistólica muy elevada antes que empiece a operarse, ¿no? Durante el embarazo, que tenga muy elevada, podría terminar en una morbilidad materna extrema con 2.2 veces más hazard. Lo otro es la duración de la cesárea, ¿no? 1.02. ¿Qué significa el 1.02? Significa que por cada minuto que se prolonga la cesárea aumenta 2%, ¿no?, la probabilidad de padecer morbilidad materna extrema, ¿no? 2% por cada minuto en relación al minuto anterior, ¿no? Es decir, si una paciente su cesárea dura 1 hora y la otra dura 1 hora y 1 minuto, la que duró 1 hora y 1 minuto tiene 2% más riesgo de morbilidad materna que la que duró 1 hora, ¿no? Y así más o menos. Cada minuto aumenta la probabilidad de padecer, ¿dónde estás? Acá, morbilidad materna extrema. Y el último, los controles prenatales, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos cuando el hazard ratio es menor de 1, se convierte en un factor protector? Entonces, vean acá, salió ser menor de 1, miren. El hazard ratio de visitas prenatales salió menor de 1, salió 0,9. ¿Qué significa 0,9?
Significa que cada control prenatal adicional reduce el riesgo de morbilidad materna extrema en 10%. Se convierte en un protector. ¿Qué quiere decir? Que a mayores controles prenatales va a haber menor probabilidad de morbilidad materna extrema. Y volvemos al inicio, ¿no? Que los controles prenatales siguen siendo muy importantes, no solamente en las complicaciones del embarazo, no solamente para prevenir retardo del crecimiento intrauterino como complicación fetal, sino también para que la paciente haga complicaciones graves, ¿no? También es importante los controles prenatales. Y ahí nuestro aporte como médicos de cuidados intensivos, ¿no? También es importante los controles prenatales para evitar todo tipo de complicaciones que están relacionadas a la morbilidad materna extrema. Por último, construimos en Stata, ¿no?, una curva de Kaplan-Meier. La curva de Kaplan-Meier sirve para hacer supervivencia. Está ideal para tener la variable de resultado como mortalidad, pero en nuestro caso no hubo mortalidad, ¿no?, sino era casi mortalidad. Entonces es un poquito más complejo la interpretación. ¿Cómo lo interpretamos entonces? Vean, aquí en azulito tenemos las pacientes con sistólica menos de 140 y en rojito las que tienen más de 140. Vean que, y acá abajo tenemos los días, ¿no? 5 días, 10 días, 15 días, 20 días. ¿Por qué la azulita termina antes? Porque obviamente las que tienen menos de 140 no se quedan en el hospital más después de 8 días, ¿no? En cambio, las que sí tienen presión sistólica más de 140 sí sobrepasan fácilmente los 15 días, ¿no? Entonces, esta diferencia de curvas es estadísticamente diferente, ¿no? Con esta prueba que se llama long run test, ¿no? Long run test o prueba de long run, evidencia que estas curvas sí tienen diferencia, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo interpretamos esta curva? La probabilidad de permanecer sin morbilidad materna extrema, la azulita, ¿no?, a lo largo del tiempo es mayor a las que tienen sistólica menos de 140 y es menor a las que tienen sistólicas elevadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las que tienen sistólicas elevadas van a tener más probabilidad de padecer morbilidad materna extrema en el tiempo, ¿no? Y por eso se construyó esta curva de Kaplan-Meier. También me preguntarán, ¿y por qué no se construyó Kaplan-Meier para el tiempo de la cesárea y las visitas prenatales, ¿no?, atendiendo los 3 resultados de la regresión de Cox, ¿no? Número de visitas prenatales, sistólica más de 140 y tiempo de cesárea. ¿Por qué no se hizo para las otras variables? Porque sencillamente la curva de Kaplan-Meier exige que la variable independiente a analizar sea dicotómica. Básicamente para hacer curvas, ¿no? Una curva de las más de 140 y una curva de las menos de 140. En cambio, el tiempo de la cesárea y las visitas prenatales son variables numéricas. Y dado su naturaleza, no se puede hacer Kaplan-Meier. Por eso que solamente presentamos en el artículo la curva de Kaplan-Meier para la presión sistólica más de 140. Entonces, ahí terminan nuestros resultados y finalmente no voy a, obviamente, a detallar toda nuestra sección de discusión porque sería insulso, ¿no? De todas maneras, el artículo lo puedo pasar para que lo tengan la lectura correspondiente. Simplemente la discusión a comentarles las recomendaciones que tuve, ¿no?, para poder hacerlo. Que, por ejemplo, hay que mantenerse centrado en el objetivo general, ¿no? Nuestro objetivo general era demostrar qué factores predecían morbilidad materna extrema, ¿no?, y basarnos en esos y discutir eso, ¿no? Lo otro es que hay que redactarlo en primera persona o en tercera persona. Es más recomendable en tercera persona, más imparcial. Algunas revistas son muy incisivas en esto, ¿no? Por ejemplo, en vez de decir nos percatamos que las historias clínicas no solían registrar la edad gestacional, sería más conveniente colocar en el presente estudio se encontró una asociación entre la edad gestacional y bajo peso al nacer, ¿no? O sea, salirnos un poco del foco de la atención y que la atención esté en el resultado más que en nosotros, ¿no? Claro que como intensivista a veces nos cuesta un poco salirnos del foco, ¿no? En cuanto al tiempo, ¿en qué tiempo se debe redactar? La metodología y los resultados casi siempre en pasado, porque ya lo hicimos, ¿no? Ya lo redactamos, ya lo vivimos, ya lo reconectamos. Pero el tiempo presente se debe redactar la información general, probablemente la introducción o la relevancia del estudio, ¿no? En la discusión también, ¿no?
sobre todo en eso, ¿no? Y el futuro lo utilizamos cuando hablemos en la última sección de la discusión, en lo que son las implicancias o nuevas ideas de investigación. Ahí podemos plantear un futuro, ¿no? Entonces vean que en el artículo científico tenemos que usar los 3 tiempos, ¿no? Y hay que saber cuándo usar, porque estos pequeños detalles de redacción hacen que nos rechacen los artículos. Si no tenemos esos cuidados tan mínimos que tenemos que tener al redactar, nos van a rechazar el artículo. Es por eso que incido siempre en esto, ¿no? Y un buen esquema de discusión pues es el siguiente, ¿no? Un párrafo o 2 máximo de resultados clave, un párrafo, ¿verdad?, por cada resultado importante, ¿no? Aquí, para interpretar los resultados, hay que usar varias técnicas, ¿no? Aquí hay 3 técnicas, por ejemplo, la comparación directa, la otra técnica es la contextualización, y la otra técnica es la plausibilidad, ¿no? Como hemos tenido 3 resultados importantes, entonces habrá por unos 3, inclusive hasta 6 párrafos, ¿no? Dependiendo, puedo darle 2 párrafos a cada resultado importante, ¿no? Recuerden la presión sistólica, el tiempo de la cesárea y las visitas prenatales, ¿no? Hay que hacer comparación directa, contextualización y plausibilidad, ¿no? Luego un párrafo dos o tres de la implicancia teórica. ¿Qué significa esto, no? Hay que hacer más controles prenatales, hay que vigilar mejor la presión, ¿no? ¿Cómo se puede aplicar? ¿Cómo puede entrar en una guía? Quizá cambiar algo que no esté yendo bien, ¿no? ¿Qué valor hay que darle a estos resultados? Un párrafo de las fortalezas metodológicas, un párrafo de las limitaciones, técnica, diseño, sesgos. Finalmente un párrafo de recomendaciones y algunas proyecciones, y cerramos con un párrafo final, ¿no? Donde reafirmamos la importancia de los hallazgos y cerramos argumentativamente la discusión, ¿no? Este es un esquema de cómo hacer una discusión, ¿no? Sobre todo cuando tenemos hallazgos tan contundentes. Principalmente la revista lo que más les interesa es que estos 3 puntos sean los más sólidos. Los resultados claves, interpretación y las implicancias. Bien, una vez terminado el artículo, hay que redactar el borrador, pero siguiendo guía, ¿no? Uno no puede mandarse a redactar como hemos aprendido de repente en el pregrado o en alguna maestría, ¿no? Tenemos que redactar el borrador dependiendo de las guías, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer una revisión sistemática, tenemos que usar la guía de Prisma. Si vamos a redactar un caso clínico, tiene que usar la guía Kerr. En nuestro caso, como es un estudio observacional, vamos a usar la guía de Stroop. Aquí les dejo el link, ¿no? Esto está en Quantum Network, ¿no? Ahí están todas las guías, uno hace clic, te los da en inglés, obviamente, y hay algunas versiones traducidas, ¿no? Entonces, dime qué tipo de estudio estás haciendo y te daremos la guía correspondiente para que tu trabajo de investigación tenga todas las partes que debe tener un artículo del tipo que estés redactando. Y como les decía, algunos se han dado el trabajo de traducirlo y publicarlo, ¿no? Por ejemplo, para nuestro caso, que es un estudio observacional, tenemos la directiva de Stroop, ¿no? Y Stroop tiene todos esos pasos: introducción, cómo se redacta, contexto, objetivos, método, diseño, participante, variable, fuente, sesgo, tamaño, variables cuantitativas, métodos estadísticos. Aquí muy importante los participantes, también los sesgos y el tamaño muestral. En resultados nos dice que debemos colocar en participantes. En la discusión no se olvidarse de los resultados claves. Igual, mire, resultado clave, limitación, interpretación, generabilidad y otra información que se requiere, ¿no? Entonces aquí está todo la hoja de ruta de cómo redactar un artículo científico, con títulos y subtítulos. Ya cada uno lo adecua en función del artículo que esté redactando, ¿no? Y bien, una vez que hemos terminado de redactar nuestro artículo científico, ¿no?, con la guía de Stroop, en nuestro caso que es observacional, pues queda buscar revista, y quizá esta puede ser otra travesía muy difícil, ¿no? Para esto les voy a dejar también, hay algunos buscadores de revistas, ¿no?, que más que nada se enfocan en analizar el scope de la revista. ¿Qué es el scope? El eje temático, ¿no?, o el alcance de la revista.
Aquí tenemos, por ejemplo, este es el Journal Finder del Elsevier, donde uno coloca su abstract, obviamente en inglés, coloca el abstract máximo 5.000 caracteres y el buscador de Elsevier, ¿no?, de Scopus, nos ayuda nos da una serie de listas de revistas, ¿no?, que se alinean con el scope de nuestro abstract. También hay otro buscador de Wiley y otro buscador de acá es de Taylor and Francis, si mal no estoy. Entonces cada grupo de indexación tiene sus buscadores, ¿no? Son una ayuda muy interesante, ¿no? Claro que a veces se van de bruces, nos ofrecen cosas muy sacadas de los pelos, pero digamos un 70-60% nos dan buenas sugerencias para buscar revistas. Recomendaciones para buscar una revista: siempre verifiquen qué tipo de manuscrito aceptan. De nada gano queriendo enviar una revisión sistemática si es que la revista no acepta revisión sistemática. O sea, hay que entrar a la revista y verificar. Lo otro es evaluar la indexación y el impacto. Obviamente todos queremos publicar en una revista que esté indexada en Scopus, que esté en cuartil 1 o 2. Mejor si también está indexada en PubMed, porque eso le va a dar mayor visibilidad. ¿Qué significa? Que nos van a encontrar rápidamente y nos van a referenciar. Mejor también si está en cielo, ¿no? Es decir, al mismo tiempo, ¿qué significa? Que vamos a tener visibilidad regional. Y en nuestro caso, algo más local hubiera sido la revista peruana de ginecología obstetricia, que es si mal no estoy, que es cuartil 4. Pero como nosotros fuimos muy aventurados, muy optimistas, ¿no?, con nuestro trabajo, nos lanzamos a una cuartil 1 y nos aceptaron, menos mal. Lo otro que hay que tener en cuenta al analizar la revista, lo que vamos a enviar, es el tiempo que demora, ¿no? El tiempo promedio de revisión. Aquellas que te prometen que te van a revisar en 3, 4, 5 días son depredadoras. Lo usual es que demoren hasta 90 días, sería ideal, pero hay revistas que demoran más. Estos datos están en las revistas, ¿no? Buscan en estadísticas y les salen. El tiempo de publicación sería ideal de 2 a 4 meses, pero a veces demoran 6 hasta 9, hasta un año la revista. Y lo otro es la tasa de aceptación, idealmente de 10 a 40%. Si la revista tiene menos del 10% de aceptación, yo la dudaría. Tendría que tener muy buen trabajo metodológicamente correcto, con una población muy grande, para intentar la aceptación ahí. Pero 10 a 40% es una tasa, digamos, aceptable de aceptación. Más de esto, es probablemente una revista que va a aceptar sí o sí. Entonces tampoco es adecuado porque usualmente no tienen cuartiles muy altos. Lo otro que les recomiendo es considerar los costos, ¿no?, de aplicación, ¿no?, de publicación, los costos por publicación de las famosas APC, ¿no? Pueden ir desde $1,000 hasta $3,000 por artículo. Estas son las Open Access. ¿Qué significa? Que la revista te cobra a ti como autor, pero el artículo va a estar free para descargar en PDF por cualquier persona que tenga el link, ¿no? Podríamos también intentar publicar en una híbrida. ¿Qué significa una híbrida? No te cobran nada, ¿no? Podrías publicarlo ahí, ¿no?, pero no lo van a poder descargar. Los lectores van a tener que pagar una suscripción a la revista para poder descargarlo, ¿no? Esas son las híbridas. Y las otras revistas son las que no tienen costo, ¿no? Aquí hay muchas, ¿no?, sobre todo en Perú, regionales, por ejemplo, la que ya les mencioné, la revista Médica Herediana, por ejemplo, no cobran APC, podrían ser opciones. Entonces uno tiene que saber si tiene financiamiento para las APC, si lo va a pagar de su bolsillo, ¿no? $3,000 no creo que todo el mundo esté dispuesto a gastar, o optar por una híbrida o por una sin costo. Ahora hay que buscar muy bien las sin costo, porque las sin costo tienen a veces tiempo de publicaciones muy largos, ¿no? Porque como todo es gratis, les cuesta mucho organizar los tiempos de revisión, por ejemplo. Se hacen muy largos. Y bien, dicho eso, nosotros hicimos más o menos una ponderación. La pertenencia temática, en mi caso de International Health, que fue donde publicamos, era alta, la indexación era excelente, era Q1 en Scopus, el tiempo y la tasa de aceptación no nos animaba mucho, era 15%, pero igual lo intentamos, y el tiempo era 3 a 4 meses según su base de datos. El idioma y visibilidad era en inglés. Recuerden que si publican en inglés, el impacto es mundial. Cualquier
cualquiera lo va a poder leer. Si publica en español, probablemente solo Latinoamérica acceda a su trabajo. Y acceso abierto, y lo que más nos gustó es que a pesar de tener tan tremendos números, sus APCs para nuestro país, que es considerado todavía en vía de desarrollo, era gratis, ¿no? Sin APC. ¿No? Entonces, hay algunas revistas que dependiendo del país de donde esté, te cobran, no te cobran, te cobran 50%, ¿no? O te cobran 0% de APCs. Entonces, tuvimos la suerte de encontrarnos con esta revista que calzó justo con nuestra temática y que no cobraba APC, la enviamos ahí. Aquí está la revista, uno hace clic en envíos, ¿no? Se le desglosa un cuadro así, hay que loguearse, puede ser con el ORCID o creándose, y luego hay que seguir los pasos, ¿no? Subir los archivos, información general, algunas sugerencias de revisores, otras información, comentarios, los datos del manuscrito y enviar, ¿no? Acá, si no llenas un paso, no puedes pasar al siguiente. Luego de llenar esto, hay que seguir un proceso editorial muchas veces largo, que puede ir de 17 a 28 semanas, ¿no? Desde el envío, revisión por el editor, revisión de autor si es que hay que corregir algo, hemos corregido, revisión por pares, aquí suele demorar mucho. Luego va la aprobación final del editor, gráfica, prepublicación, publicación del artículo, marcación, difusión, etcétera, ¿no? Y va a Scopus finalmente. Ahora, desde que tú lo publicas hasta que esté en Scopus puede pasar un mes hasta 2 meses, ¿no? Bien, entonces luego de la larga revisión por pares, nos llegó el bendito correo, ¿no? El tan ansiado correo electrónico, donde nos dicen, querido doctor, ¿no? Hemos revisado su manuscrito, luego de todas las evaluaciones de su manuscrito, estamos felices de aceptarlo para la publicación en International Camp. Entonces ya con este correo uno está contento, está feliz, que nos van a publicar, y finalmente sale publicado. Pero vean los tiempos, ¿no? Este artículo lo enviamos el 9 de octubre. Lo acabamos ahí nomás, ¿no? En septiembre, en octubre, el 9 de octubre lo enviamos. Miren cuándo lo revisaron, el 19 de enero del 2025. O sea, octubre, noviembre, diciembre, 3 meses se demoraron en revisarlo. Y la decisión editorial, 3 meses más, ¿no? Febrero, marzo, el 2 de abril. Y el 4 de abril nos mandaron el correo diciendo, ¿saben qué? Su trabajo ha sido aceptado. Entonces, ese es el camino más o menos que se ha recorrido para publicar este artículo que se llama Hipertensión sistólica, duración de la cesárea, visitas prenatales como predictores de morbilidad materna extrema en P. Entonces, vean que no es un camino corto, ¿no? Hay que tener paciencia. Quisiera terminar tomándome, ¿no? la atribución de darles un triángulo que a mí me ha servido en lo particular para iniciar en este mundo o quizá, ¿no? Llegar pues a publicar varios artículos, ¿no? A la fecha tengo, digamos, 16, 15 artículos más o menos publicados. Entonces, ¿cuál es la idea, no? Para poder publicar un artículo científico, necesariamente tienen que capacitarse en redacción científica, porque es un motivo alto de rechazo. Es muy importante que sepan cómo redactar. Y lo otro es en estadística. Necesitamos saber estadística a un nivel, digamos, intermedio, si se pudiera superior, para poder apuntar a revistas de alto impacto. Fuera de otras habilidades como lectura de crítica de artículos científicos, búsqueda de información, manejo de base de datos, etc. ¿no? Pero creo yo que esos dos son los más importantes y los puntos fuertes que debemos tener si queremos publicar. Lo otro es tener tiempo separado, tiempo destinado, tiempo exclusivo, ¿ya? Es decir, tiempo específicamente para hacer investigación. Y ahí adolecemos los intensivistas, ¿no? Casi no tenemos tiempo, estamos de guardia en guardia, estamos de acá para allá, pero hay que dedicarle un tiempo, ¿no? A la semana será de 2 horas a 4 horas que solo hagamos investigación. Quizá inicialmente capacitándonos, pero luego redactando o haciendo estadística. Entonces hay que darle ese tiempo, ¿no? Sin eso, sin tiempo exclusivo para eso, no va a progresar. Por más que uno quiera, va a tener el artículo dormido y no lo va a enviar. Y por último, un mentor. Ahí también
también vamos a chocar un poco los intensivistas, ¿no? A veces somos, digamos, muy individualistas, no nos gusta pues que nos ordenen, quizá nos gusta tener siempre la última palabra, pero un mentor es totalmente necesario, ¿no? Alguien que nos guíe con su experiencia, ¿no? Que nos diga, nos puede acortar muchos pasos, a qué revista publicar, si pasarlo a inglés, mejor en español nomás, etcétera, ¿no? Que nos dé su tutoría, ¿no? Que esté siempre acompañando. Probablemente pueda ser un colega, ¿no? Un colega que ya ha publicado algo, quizá, si no es intensivista, probablemente una rama afín, ¿no? Internista, de repente cardiólogo, anestesiólogo, qué sé yo, ¿no? Pero que ya tenga alguna experiencia en publicar, ¿cierto? Y que nos brinde su acompañamiento, ¿no? Que sea probablemente nuestro coautor, ¿no? Nuestro autor senior, ¿no? En el artículo. Entonces, estas tres aristas de este triángulo me parecen, en lo personal, lo más importante para poder llevar una idea a un artículo científico. Es un proceso, digamos, no es corto, pero trae mucha satisfacción, ¿no? Hay que dedicarle tiempo, ¿no? Capacitarse, y siempre la figura del mentor nos va a servir para poder pues aportar tiempos, de repente para apuntar a revistas de más impacto. Bien, eso era todo lo que quería compartirles. Muy agradecido por la invitación. Si quizá hay alguna pregunta o duda, encantado. Muchas gracias. Sí, tal, doctor Vázquez García. Realmente el capítulo de investigación nos ha ayudado más que todo cómo fue de los inicios de la investigación hasta el término que es la publicación, ¿no? Que es un proceso, ¿no? Y esto pues no se hace en un día, 2 días, no toma un proceso, a veces 1 año, 2 años, dependiendo si el estudio es prospectivo o retrospectivo, ¿no? Generalmente los estudios prospectivos nos toman más tiempo, ¿no? Como ustedes saben, tiempo, dedicación para recolectar datos. Y en los retrospectivos generalmente tenemos datos en historias antiguas, ¿no? Clínicas, ¿no? Y recordamos también que como UCI tenemos a veces el horario medio complicado, pero como usted dijo también, aparte de capacitarse en investigación, en estadística, bioestadística, dedicarle sus 2 a 4 horas semanales, ¿no? Que es casi como si fuera un horario de un curso, ¿no? Para poder desarrollar su trabajo y tener siempre maestros o líderes, ¿no? Que nos hagan pues una orientación. Bueno, particularmente, doctor, quería felicitarlo y gracias también por compartir su experiencia. Le quería hacer una pregunta, oportunamente. ¿Cuál sería su consejo, doctor, en este caso, por ejemplo, si queremos ya un trabajo completado, culminado, ¿no? Ya tenemos un trabajo completado, culminado para publicar en una revista. Hay métodos, ¿no? Como te explicó, para elegir la revista, ¿no? En el Scopus, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, esos programas que usted usa, por ejemplo, ya sea de obstetricia crítica o ya sea de lo que es de ecografía pulmonar, ¿cuál nos podría resaltar, ¿no? La forma para que los oyentes puedan saber una vez más, si es que no han estado Sí. no sé, recién se están conectando, cuál sería la recomendación, por ejemplo, a nivel de Perú, digamos, algunos que se quieren animar a publicar, qué revistas en Perú podemos hacer uso? Por ejemplo, yo sé que los anales de la Facultad de Medicina Humana de la San Marcos, tengo entendido que está anexado al Scopus. Sí, ¿No? mire, Entonces, ¿qué revistas nos podría recomendar? Sí, en Perú hay varias revistas, ¿no? Por ejemplo, los anales que mencionas es Cuartil 3, tenemos la revista de la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma, que es Cuartil 3, tenemos la revista de Medicina Experimental y Salud Pública, que también es Cuartil 3, pero la revista de Medicina Experimental que está dirigida por el Instituto Nacional de Salud es muy exigente, es muy exigente. Pese a ser un Cuartil 3, uno ve la calidad de sus trabajos, son muy altos. Entonces, uno va a tener probablemente rechazo, ¿no? Sobre todo nosotros de cuidados intensivos, publicar en una revista de salud pública no va bien, ¿no? Porque nuestra especialidad es altamente, valga la redundancia, pues temáticamente es altamente especializada, ¿no? Pues las revistas de salud pública van orientadas a eso, ¿no? A la salud pública, a
a muchas personas, a que el impacto sea más social probablemente que específico, ¿no? No hay una revista de cuidados intensivos en el Perú todavía que esté indexada en Scopus mínimamente. Entonces, hay opciones, por ejemplo, que las que mencioné, yo de cuidados intensivos, hay la revista del Hospital Almanzora Ignaga Ascenso, donde soy parte del comité editorial, y se acepta artículos de cuidados intensivos, porque tiene una temática miscelánea, ¿no? Así se llama, una temática bastante abierta. Entonces ahí sería una opción, aunque es cuartil 4, ya llegó a ser cuartil 3 durante la pandemia, es una buena opción, pero nuevamente, ¿no? Hay que ser paciente, la revisión, ya que no se paga PCs, en ninguna revista peruana se paga PCs, entonces probablemente demore un poco. Entonces, si uno tiene un trabajo de cuidados intensivos, lo mejor es apuntar a una revista de cuidados intensivos. Acá en Latinoamérica están las colombianas, la brasileña de cuidados intensivos y la mexicana, que son las que están indexadas. Ahora, si el trabajo es muy bueno, ¿no? Habría que revisar, porque voy a hablar en general, pero tendríamos que revisar cada trabajo, cuál es la opción que puede tener. El trabajo muy bueno, podemos intentar, pues, hay revistas, digamos, cuartil 2, ¿no? Por ejemplo, la revista, he tenido también el honor de participar en la revista India, ¿no? O hay una revista egipcia de cuidados intensivos, o la India de cuidados intensivos, que acepta artículos en inglés, obviamente, que son cuartiles 2, ¿no? Cuartil 1, bien complicado, ¿no? Yo todavía no he podido publicar una cuartil 1 de cuidados intensivos, estoy hablando de Intensive Care, ¿no? Critical Care, ¿no? Que son ya revistas de más alto impacto. Necesitamos ahí trabajos muy globales, ¿no? De multicéntricos, ¿no? Con más de 2.000 participantes probablemente. Podemos participar como coautores. Por ejemplo, hay una iniciativa de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva para publicar. Estamos participando en el estudio Andrómeda Pegasus, ¿no? Para evaluar la capacidad de la variabilidad de presión del pulso con el llenado capilar para predecir respuestas fluidas. Entonces, ahí podríamos participar como coautores, ¿no? Pero, nuevamente, no es fácil publicar en una revista cuartil 1 de menos de cuidados intensivos, porque son top, ¿no? Entonces, cuando uno esté iniciando, probablemente nuestros trabajos tengan un alcance más regional, ¿no? más local, más peruano. Entonces, probablemente intentarlo en revistas más locales, quizá una revista, digamos, latinoamericana sería más adecuado. Ahora, si uno tiene un trabajo que es más de salud pública, como el que yo he traído, ¿no? Que es medio mezclado cuidados intensivos con salud pública, sí podríamos apuntar a una revista como International Health. ¿Por qué? Porque va más enfocada a la salud pública, que es similar en varias realidades, ¿no? Entonces, por eso probablemente hemos tenido aceptación, ¿no? Y porque nuestra estadística era buena, ¿no? Nuestra redacción también tratamos de hacerla muy pulida, ¿no? Por eso probablemente tuvimos oportunidad y pudimos publicar ahí. Pero la recomendación general es, dependiendo de cada trabajo, ¿no? Buscar revistas locales si el impacto de nuestro trabajo es local, ¿no? Nuestro trabajo está más orientado a la salud pública, algo más global, podríamos intentar en una revista internacional. Pero si nuestro trabajo sí es multicéntrico, tiene un grupo de participantes muy alto, ¿no? Y sobre todo la novedad, ¿no? Tiene un hallazgo muy importante, probablemente que cambie el curso de nuestra medicina intensiva, sí podríamos intentar en una revista de cuartil, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? Podría entrar en su scope, ¿no? En su temática, pero si la estadística no está buena, la redacción es deficiente, nuestro inglés es malo, ¿no? Pues probablemente así sea de su temática, nos van a rechazar. Entonces, bien complicado, ¿no? Tratar de apuntar a una revista de cuidados intensivos, al menos en inglés. Insisto, si uno está empezando, hay que publicar de manera regional, que así empecé también yo, ¿no? De manera regional. Eso podría comentar. Y los buscadores, les comenté, ¿no? Aquí hay uno que se llama Journal Finder, ¿no? Que uno lo... Estoy compartiendo todavía, sí, ¿no? Entonces uno puede poner acá su abstract, ¿no? Y buscar la revista y les va a dar una serie de recomendaciones, pero obviamente en inglés. ¿De qué revistas puede ir? No sé si y aquí no tengo ahorita un abstract en la mano, pero más o menos podría ser así.
Por aquí tengo, a ver, malnutrition, este creo que es, aquí, acá tengo uno, este de acá, este todavía no lo he publicado, lo vamos a enviar a una revista, pero podríamos copiar el abstract solamente a manera de ejemplo. Me copiamos nuestro abstract, nos vamos a Journal Finder, copiamos el abstract y le dimos busca. Y acá me da, mira. Ahí está, ya me dio, ¿ven? ¿Pueden ver? ¿Se puede ver? Sí, ¿no? Sí se ve, doctor. Entonces aquí mira, por ejemplo, Clinical Medicine, me dice el APC $6,000. No, ni hablar, paso. Atención primaria, $1,500. Puede ser, si tengo auspiciadores. American Journal de Medicina Preventiva, muy cara el APC. Mira, acá me dan todas las variables. El tiempo de la primera decisión 5 días, qué bueno, ¿no? Aceptación 5 días. Esta, la australiana de Critical Care, esta de administrativo, investigación social, reporte de huesos, nutritional research. Entonces nos da una serie de opciones, ¿no? Algunas buenas, algunas malas, y uno puede decirle inclusive, ¿no? Quiero, por ejemplo, las que sean solamente open access, ¿no? Ya me da alguna. Quiero que su factor de impacto, ¿no? Su CT score, por ejemplo, sea mayor de 3, ¿no? Ahí está. Son las de más alto impacto, ¿no? Entonces uno tiene, como PubMed, ¿no? Uno tiene sus filtros y puede ubicar las revistas. Es una buena opción, pero nuevamente hay que revisar y entrar una por una. Lo otro es ir de frente a las revistas y ver el scope, el alcance que tenga. Eso podría comentarles. Gracias, doctor. No sé si el público tiene alguna pregunta, comentarios sobre el tema de investigación. Sí. Sí, doctor, te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti y para Rodrigo. Tres cosas básicamente, ¿no? Primero, Rodrigo, para felicitarte, de verdad que el trabajo que has hecho es bastante bueno. Hay pocos, como en el caso tuyo, que se aventuran a hacer un estudio de ese tipo, de regresión de Cox, que te ha caído a pelo con la estructura que tú lo has planteado, ¿no? Y obviamente agradecerte también por estar hoy día con nosotros, contando tu experiencia de producción en investigación, que era básicamente lo que nosotros buscamos con este espacio abierto, ¿no? Que los colegas de medicina intensiva conozcan la experiencia que personas como tú tienen en el rubro de la investigación, que la investigación no solamente que la investigación es necesaria dentro de nuestra especialidad, y de verdad que es muy grato ver que tu trabajo ha ido a una muy buena revista, ¿no? Eso obviamente habla del trabajo de calidad que has hecho en este paper. Y una curiosidad solamente, una curiosidad pequeña, que en realidad tiene muy poco que ver, porque de verdad que lo has explicado muy bien, todo el desarrollo del trabajo. La única curiosidad que yo tengo que es, ¿por qué preferiste usar Stata para el Kaplan-Meier y no lo hiciste con el ERTE? La verdad, porque en realidad en las revisiones ¿cómo se llama? En las revisiones pares, sí, nos hicieron muchas correcciones, pero de forma, ¿no? Uno con la experiencia a veces de forma, ¿no? Hay para cambiar alguna cosa por acá, y una de esas fue agregar gráfica de Kaplan-Meier, porque habíamos hablado un poquito pues de la regresión de Cox, ¿no? Y se desprendía el análisis de supervivencia. Claro. En ese momento no sabíamos hacer R en Kaplan-Meier en R, no lo sabíamos hacer en Stat. Sí, obviamente R es mejor, ¿no? El gráfico es más bonito, ¿no?
pero en ese momento, con la revisión encima y queriendo que todo vaya más rápido y todavía no habíamos dominado esa parte, como le digo, estamos en un constante aprendizaje. Entonces, lo que teníamos a la mano era hacer el Kaplan-Meier en estándar, lo hicimos. Claro. No quedó tan bonito, ¿no? Sí, tienes razón ahí. Me hubiera gustado hacerlo en Airbag, que quede más bonito. Más bonito. Claro, más bonito, pero sí. Otra pregunta era, bueno, tú utilizaste Kaplan-Meier con la presencia histórica, pero ¿por qué, por ejemplo, no escogiste controles prenatales para hacer un punto de corte y de repente determinar que un número, digamos, de 4 controles prenatales, eso es Sí, un arbitrario mío, ¿no? claro. 4 para abajo de controles prenatales y más de 4 controles prenatales y hacer la diferencia y hacer el Kaplan-Meier con control prenatal, por ejemplo. Sí, por dos motivos, ¿no? Uno estadístico, ¿no? Y el otro, digamos, teórico, ¿no? En el teórico no encontramos una justificación teórica para hacer ese punto de corte, ¿no? Era 6. 6 es el número y cuando probamos a nivel estadístico el 6, no más de 6, menos de 6, no salía nada. Y el fundamento del 6 era muy antiguo, los trabajos no había recientes que evaluaban control prenatal y morbilidad materna extrema, no encontramos un número así, ¿no? Para justificarlo, ¿por qué usar 6? ¿no? En cambio 140 sí, ¿no? En la sistólica, ¿no? Entonces, como no encontramos un punto teórico y en la parte estadística no encontrábamos tampoco significancia, lo decidimos dejar numérico, ¿no? Y como numérico sí salió significativo y ya nos ahorramos la explicación teórica del punto de corte. Sí, en realidad sí probamos puntos de corte de las controles prenatales, ¿no? Pero decidimos dejarlo así también para la interpretación, ¿no? Porque es más interpretar, es decir, a mayores controles prenatales va a haber menor morbilidad materna extrema, ¿no? Es entendible, ¿no? Que poner un número fijo probablemente hubiera, como nuestra población no era tan homogénea, de repente por eso no encontramos una significancia estadística con algún punto de corte. Claro, definitivamente. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo, para reiterarte de verdad el agradecimiento, felicitaciones. El trabajo está muy bonito. Yo espero que eso signifique pues que los colegas de medicina intensiva se animen también, ¿no? a seguir tu camino. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Listo? Lo dejo a Helsing en el desarrollo de las preguntas. Algo más. Nos vemos. Bien. En realidad yo empecé a investigar en la pandemia, ¿no? Creo que la mayoría fue un punto en el que necesitamos más información, ¿no? Entonces uno empieza leyendo y ahí nace el bichito de la investigación, ¿no? Mi primer trabajo fue en el 2021, se han pasado 4 años. No es fácil, ¿no? Primero publicar a nivel local, luego poco a poco ir avanzando y capacitándome, ¿no? Yo me he capacitado en Stata, R, estadística avanzada, redacción, revisiones sistemáticas, etcétera, 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 ¿no? Para poder, y hay cursos gratis, ¿no? Por ejemplo, Jetsi empezó a sacar cursos, ¿no? De variables, de diseño, de protocolos, y ahí uno se matricula gratis, saca su certificado, pero lo más importante es aprender. Nuevamente, ¿no? Dándole tiempo, porque sin ese tiempo no podríamos estar aquí hoy. Bien. Si no hay más preguntas, yo creo que ha sido un gusto. Kelsey, para que cierres el... Sí, doctor, gracias. Bueno, yo también empecé la investigación, doctor, en la pandemia COVID. Empecé con factores de riesgo ventilador mecánico en pronación extendida y empezó, como usted dice, el famoso y la idea de poder capacitarse en investigación, en bioestadística, manejo de Stata también. Todavía no manejo el R, pero ya el manejo del Stata, la redacción, entonces realmente es un proceso, ¿no? En un día no se aprende todo, Exacto. Año tras año, y constancia y perseverancia, ¿no? Hasta el momento ya uno va armando su legajo, ¿no? En conocimientos estadísticos y realmente felicitamos. Solamente, doctor, esperemos que sigamos contando con su presencia. Claro.
en las próximas actividades y muchas gracias a todos. Muy amables parte del capítulo de investigación. Listo, un gusto, nos vemos. Un abrazo a todos. Hasta luego. Un abrazo.